En ocasiones, la realidad nos abruma. En otros momentos, hay algo más que la realidad frente a nuestros ojos. El pueblo de mi abuelo se había hecho famoso hace más de 30 años por una terrible razón. Un horroroso accidente de ferrocarril que ocurrió justo cuando el tren pasaba junto a la pequeña localidad. Dejó el sitio marcado para siempre. Algunas personas que vivían en el pueblo se habían acercado hasta allí. No se sabe muy bien cómo ocurrió, pero los vagones comenzaron a arder, hasta que todo el tren se convirtió en una larga fila llameante, antes de que se quedara parado, justo frente al pequeño pueblo de mis abuelos. Los que llegaron allí para ayudar decían que los gritos eran terroríficos, pero que no podían hacer nada por las personas que estaban dentro. Algunos habían conseguido romper las ventanas y saltar fuera, huyendo de las llamas. Aunque nadie consiguió sobrevivir a la catástrofe, los que lograron escapar agonizaron durante sus últimos momentos tumbados en el suelo, mientras veían arder el vagón del que habían logrado escapar. Mi abuela viajaba en ese tren. Mi abuelo me contó que él se acababa de bajar en la estación de mi pueblo, justo antes de que ocurriera el horrible incendio. Siempre recuerda que le insistió mucho a mi abuela para que se bajara con él, pero ella quería llegar hasta la siguiente estación porque quería ir a comprar unas telas. Incluso discutieron, pero como el tren tenía que continuar y mi abuelo no encontró la forma de convencerla, él se bajó en la estación. Ella se quedó allí, continuando el trayecto en aquel tren, sin saber que nunca llegarían a la siguiente parada, sin saber que aquellos vagones se convertirían en un auténtico infierno sobre las vías. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y esta es una de esas historias que nunca ocurrió. O puede que no. Aquel tren ardiendo que se paró poco después de salir de la parada que hacía en el pueblo de mis abuelos fue un acontecimiento estremecedor que dejó al pueblo marcado. Muchas historias se contaban después, historias sobre las almas de quienes habían perdido la vida en aquel tren. La gente decía que en el recorrido de las vías podían oírse los gritos de los que allí quedaron atrapados. El lugar, que era una pequeña población desconocida hasta aquel momento, pasó a ser el pueblo del tren del infierno, pues de esta forma nombraron los periodistas al siniestro accidente. Las habladurías sobre apariciones, gritos en la noche, espíritus atrapados y fantasmas se hicieron tan comunes y afectaron tanto al pueblo que se acabó cerrando el tramo de vía donde ocurrió el desolador suceso. De esta forma, el nuevo recorrido de los trenes que pasan por allí rodea el lugar y evita pasar cerca de donde, aquel día, se perdieron tantas vidas, incluida la de mi abuela. Su cuerpo, al igual que el de la mayoría de los que perecieron allí, no pudo ser identificado. Todos estaban carbonizados. Una gran lápida, erigida junto al tramo de las vías cortado, con la fecha en su inscripción, recuerda lo ocurrido aquel triste día. Yo me había acostumbrado a oír todas esas historias de fantasmas y desaparecidos. Había crecido viajando allí con mis padres todos los veranos y muchos fines de semana. Desde que éramos muy pequeños, nos escabullíamos con las bicicletas para buscar la placa en honor a las pobres víctimas del accidente y llegábamos hasta allí con la intención de encontrar esos fantasmas, de grabar psicofonías o de encontrar algún resto del horrible incendio. Conocía perfectamente aquel tramo cortado de las vías. Había jugado muchas veces por allí, siendo una chiquilla. Por eso,
Cuando mi abuelo se puso enfermo y me desplacé hasta el pueblo para pasar unos días allí con él y cuidarle, no dudaba en sacar a pasear a su perro por las vías abandonadas. Aunque para la mayoría podría resultar un lugar maligno, para mí era un sitio que me traía recuerdos de la infancia. Además, nunca logramos ver ningún fantasma, ni nada que se le pareciera. Aquella noche salí muy tarde a pasear con Verne, el perro de mi abuelo. Era un mastín que, pese a que ya contaba con más de 9 años, tenía la fuerza y la energía de un perro joven. Había retrasado la hora del paseo casi hasta la madrugada, porque mi abuelo se encontraba mal y no le bajaba la fiebre. Incluso antes de conseguir que se durmiera y descansara un poco, el pobre hombre había estado delirando. Decía que veía a mi abuela, que venía a buscarlo. Le di sus medicinas y una taza de sopa y estuve refrescando su frente hasta que se durmió. Entonces me abrigué bien y salí a caminar junto con Verne, que no se separaba de los pies de la cama de mi abuelo. Como había sido un día muy largo y, a pesar del frío, la noche estaba despejada, decidí pasear hasta el tramo de vías abandonado, para poder aclarar mi mente y asegurarme de que el perro estiraba bien las patas. Sin embargo, antes de llegar a la que era la antigua valla del ferrocarril, me crucé con un extraño personaje. Se trataba de un hombre que caminaba frente a mí, con gesto de desconcierto. Sus ropas eran oscuras y, aunque pasaba a unos cuantos metros, pude oler que desprendía un fuerte tufo a humo. La verdad es que casi no me di cuenta de su presencia. Ni siquiera me hubiera percatado de que estaba ahí, si no fuera porque Verne empezó a ladrar de manera desesperada. Desde hacía un par de minutos había notado que el perro estaba muy ansioso, emitía pequeños gruñidos y se comportaba de una forma muy extraña. Decidí atarlo. Pensé que tal vez había olido algún otro animal, pero entonces empezó a tirar de mí con tanta fuerza que a duras penas podía sujetar la correa. Me había parado un momento para revisar mi móvil y comprobar que, como siempre en aquel pueblo, no tenía cobertura, cuando, de repente, Verne empezó a revolverse y a ladrar como nunca antes lo había hecho. Guardé el teléfono y luché por retener la correa mientras avanzaba tras el perro, que parecía estar como entre asustado y muy enfadado. No paraba de ladrar y gruñir mientras tiraba con fuerza para continuar por el camino. Entonces, como Verne era normalmente un animal muy tranquilo, intenté fijarme en qué era lo que le alteraba tanto. Y en ese momento lo vi. Al principio me pareció una sombra, con sus negros ropajes y su pasear distraído. No estaba muy segura de lo que había visto, así que seguí al perro que ladraba sin cesar a aquel insólito sujeto. Cruzó frente a mí el camino que rodeaba el pueblo, en dirección al tramo de vías abandonado. Le seguí de lejos sin perderle la pista. Verne continuaba ladrando sin parar. Traté de tranquilizarle para que se callara. Me había dado la sensación de que aquel tipo tenía cierto gesto de asustado, así que no quería atemorizarlo más con los ladridos del perro de mi abuelo. Tras los pasos de aquel raro individuo, llegamos hasta el lugar del accidente. Entonces, Verne no solo paró de ladrar, sino que se pegó a mis piernas emitiendo un casi imperceptible gemido de temor. Tengo que reconocer que estaba tan asustada como el perro. Cuando observé la escena, no podía creer lo que veían mis ojos.
Allí no solo estaba deambulando el extraño tipo que se había cruzado en mi camino unos momentos antes. Allí, bajo la clara luz de la luna llena, había un montón de personas actuando de la forma más anómala que había visto nunca. Algunos caminaban sin rumbo, con las caras desencajadas y las miradas perdidas en el horizonte. Otros permanecían tumbados alrededor de las vías. El escenario era tan confuso como aterrador. No entendía qué hacía toda esa gente allí, alrededor de las vías abandonadas. El corazón se me aceleró. No comprendía qué era lo que estaba pasando, pero sabía que aquella gente necesitaba ayuda. No me atrevía a acercarme más. Saqué mi teléfono para pedir auxilio, pero seguía sin tener conexión. Así que me di la vuelta y corrí volviendo sobre mis propios pasos. Cuando llegué a la casa de mi abuelo, me apresuré para coger unas mantas y el botiquín que guardaba en el baño. Casi sin pensar, le grité a mi abuelo que avisara de emergencias, que había mucha gente en las vías abandonadas. Volé por la casa llenando un gran bolso con todas las cosas que pensé que servirían de ayuda. Como no obtuve respuesta de mi abuelo, fui hasta su habitación para despertarlo. Entonces, la situación se puso mucho más rara todavía. Mi abuelo no estaba en su cama, ni tampoco en su cuarto, ni en ninguna parte de la casa. Noté que tampoco estaban sus zapatos, ni su abrigo, ni su sombrero. Pensé que tal vez otra persona del pueblo le habría avisado de la gente que deambulaba junto a las vías cortadas y que se habría imaginado que tal vez necesitaran ayuda. Por supuesto, mi abuelo no iba a negarse a socorrer a quien fuera necesario, ni aunque estuviera enfermo y debiera guardar cama. Así que, dando por hecho que se me habría adelantado y estaría allí, tomé todo lo que hacía falta, llené un par de botellas de agua y corrí de vuelta hasta las vías abandonadas para prestar auxilio a aquella gente. Antes de salir, decidí que sería mejor que Verne no me acompañara en esta ocasión, pues había visto que se ponía muy nervioso y no quería que asustara aún más a esas personas que parecían estar ya en una funesta situación. Pero cuando llegué hasta el tramo de vías cortadas, cargada con el botiquín, el agua y las mantas, y completamente agotada por la carrera, lo que vi ante mis ojos era mucho más impensable de lo que jamás habría imaginado. Allí seguía toda aquella gente, la mayoría tumbados y gritando, otros vagando sin dirección definida y otros parados y emitiendo gemidos. El olor a humo y a quemado inundaba todo el ambiente, pero había algo más. Lo más increíble es que un llameante tren estaba parado en mitad de aquel tramo cortado de las vías. Solté todo lo que llevaba en las manos y me froté los ojos. Lo que estaba viendo era sencillamente imposible. Allí, ante mi vista, en el tramo de vías abandonado, estaba parado el tren del infierno. Las llamas envolvían por completo los vagones, lenguas de fuego ascendían desde algunas ventanas hacia el cielo y el fulgor del incendio era tan fuerte que casi no podía ver a los seres que se lamentaban a su alrededor. Entonces, mi corazón se estremeció todavía más cuando entre las sombras que lloraban y suplicaban junto a la horrible visión del tren fantasma, divisé una silueta familiar. Allí estaba mi abuelo, con su abrigo y su sombrero, caminando con paso firme hacia la aparición del tren en llamas.
Corrí hacia él. Aunque sentía mis piernas pesadas, casi congestionadas por el miedo, puse todas mis energías y mi esfuerzo en interrumpir su camino, antes de que llegara a los vagones incendiados. Me paré frente a él y le pedí que se detuviera. Le dije que debía volver a la cama, que estaba enfermo y que tenía que recuperarse. Mi abuelo sonrió. Con un gesto muy tranquilo me pidió que me apartara de su camino, pero no hice caso. Insistí en que volviera a la casa y se acostara. Entonces, mi abuelo, sin dejar de sonreír extrañamente, señaló el tren a mi espalda. Me dijo que lo estaba esperando a él y trató de avanzar esquivándome. Volví a impedirle el paso abriendo los brazos. No estaba dispuesta a dejarle avanzar hacia el fantasmagórico tren en llamas. Pero, con mucha paciencia, mi abuelo puso sus manos en mis hombros y me obligó a darme la vuelta. Entonces me señaló una mujer. Entre las llamas y el humo se asomaba a la puerta del vagón mientras saludaba. El abuelo me dijo que era mi abuela y que llevaba mucho tiempo esperando para volver a reunirse con ella. Volví a voltearme y le miré con lágrimas en los ojos. Le dije que si se iba con ella, yo no volvería a verlo, que aquel tren del infierno se lo llevaría envuelto en fuego. Entonces, mi abuelo me abrazó y me explicó que eso era lo justo, lo que debía hacer. Sin entender nada, le pregunté por qué decía eso. En ese momento, el abuelo me explicó que él había sido el responsable de aquel incendio, que hace 30 años, cuando batallaba con mi abuela para que se bajaran juntos en la estación del pueblo, en mitad de la discusión y distraído por el enfado, tiró un cigarrillo encendido en una papelera llena de hojas de periódico. Mi abuelo sabía que aquello fue lo que comenzó el incendio, porque cuando se bajó, pudo ver el humo saliendo de la papelera. Por alguna razón, el fuego se extendió rápidamente hasta cobrarse la vida de todos los que viajaban en aquellos vagones. Entonces, mi abuelo me besó en la frente y me dijo que su mujer lo estaba esperando. Así que, desolada, me aparté. Ya no tenía fuerzas para retenerlo más después de lo que me acababa de confesar. Él había sido el responsable del terrible accidente que había acabado con la vida de tantos, incluso con la de su propia mujer. Lo vi acercarse hasta el vagón incendiado y subirse, mientras abrazaba a mi abuela. En ese momento, el tren y todos los seres que agonizaban a su alrededor desaparecieron. La noche se quedó en silencio y yo sabía que no volvería a ver a mi abuelo nunca más. Si has llegado hasta aquí, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no.